Hola, mi nombre es José Antonio, soy el creador de este canal. ¿Qué es la religión? Es necesario saber qué es la religión para no hablar equivocadamente, pues hay personas que suelen decir Jesús no dejó ninguna religión, o dicen las religiones las inventaron los hombres, o también dicen yo creo en Dios, no en religiones. Si alguien habla así es porque no sabe ni siquiera qué es la religión. La palabra religión viene del latín, que significa ligadura o religar. Esta expresión es para indicar la unión con algo. En este caso, la religión es una palabra para definir todo aquello que me lleva a la unión con Dios. La Biblia es un libro de religión, pues te habla de Dios. La oración es religión, pues es conversación con Dios. El decir creo en Dios, pero no en la religión, esto es una incoherencia, pues la religión es todo aquello que me lleva a la unión con Dios. Hablar de Dios es hablar de religión, pues quien escuche estará teniendo un acercamiento a Dios, quizás no personal ni espiritual, sino tiene una conversión en su interior, pero por lo menos estará teniendo un acercamiento intelectual. Siendo pues la religión todo aquello que me lleva a la unión con Dios, no es de extrañar que Satanás, el instrumento de la perdición, sea enemigo de la religión. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición. La Biblia me habla de Satanás como adversario de la religión, o sea, se opone a la religión, y no es de extrañar, pues siendo Satanás enemigo, se opone a que las personas tengan unión con Dios. Los sacerdotes levitas del pueblo de Israel en su religión daban culto a Dios sacrificando animales. Esto era una práctica religiosa que buscaba el religare, la religión, la unión con Dios, pues siendo el pecado causa de enemistad con Dios y separación de Él, por medio del sacrificio de animales buscaban el perdón de sus pecados. Mas como dice la Biblia, tal culto es incapaz de llevar a la religión perfecta, o sea, a la unión perfecta con Dios. Por tal razón Jesús dejó un nuevo sacrificio para dar culto a Dios, que sí lleva a la unión perfecta con Dios, a la religión perfecta. Carta a los Hebreos capítulo 7, versículo 11. Así pues, si bien el sacerdocio de los levitas es el fundamento de las instituciones de Israel, no son capaces de llevar al pueblo a la religión perfecta, sino, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Ojo, esa semejanza no es igual. A semejanza porque similar a Melquisedec, Jesús toma en la última cena en sus manos pan y vino, como Melquisedec. Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Ojo, repito, esta semejanza no es igual, porque Jesús a semejanza toma pan y vino, pero es distinto porque Él ofrece su cuerpo y su sangre. Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. A diferencia de cualquier otra religión, aquí sí hay una verdadera unión con Dios al comer y beber su cuerpo y sangre, pues Jesús mismo dijo, Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hay pues una verdadera unión, permanece Jesús en nosotros y nosotros en él. Esto es una religión perfecta en cuanto al sentido de la religión, que es buscar la unión plena con Dios. La religión es pues todo aquello que te lleva a la unión con Dios, pero así como hay una religión que Jesús dejó en el culto a semejanza de Melquisedec, también hay falsas religiones que traen supuestamente una unión con Dios, mas en realidad te apartan más de Dios, pues son falsas religiones inspiradas por Satanás para apartar a las personas de la auténtica religión que sí te lleva a la unión con Dios. Aquí están incluidos no nada más las religiones ajenas al cristianismo, también aquellas sectas protestantes que se hacen llamar Iglesia de Cristo. La postura de la Iglesia con respecto a otras religiones y denominaciones es que en todas hay algo de verdad, pues todas al ser religiones buscan a su manera la unión con Dios, pero pues tienen errores en sus creencias. Los cristianos sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Mas, según la Biblia, la verdad la sostiene la iglesia. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, pilar y base de la verdad. La iglesia es pilar y base de la verdad, o sea, la iglesia sostiene la verdad que Jesús dejó. Pero hoy en día hay muchas denominaciones cristianas y todas se adjudican ser la verdadera iglesia de Cristo. Y todas dicen tener la verdad. Para los cristianos que somos católicos, la iglesia verdadera es la iglesia católica. Y es la única que tiene la plenitud de la verdad. Cualquier otra religión o denominación o secta no tiene la verdad plena. Por ende, solo en la iglesia católica encontrarás la verdadera unión, la verdadera religión en su plenitud. Por último, quiero mencionar un punto más sobre la religión que menciona la Biblia en la carta de Santiago, la cual dice, carta de Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27, si alguno se cree muy religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale. La religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Estas palabras de la carta de Santiago deben ser un llamado de atención, sobre todo para aquellos que se creen muy religiosos, esos que todo el tiempo hablan de Dios, mas también hablan mal de sus hermanos, siendo unos mentirosos, chismosos, mal hablados, incapaces de refrenar su lengua. Son pues, como dice la carta, muy religiosos, mas no parecen de la religión cristiana, que enseña el amor al prójimo e incluso amar a nuestros enemigos. Parecen más de la religión de los fariseos, pues son unos hipócritas. Que se note pues que eres de la religión cristiana.